Abran sus Biblias, hermanos, por favor, en Lucas capítulo 17. Lucas en el capítulo 17, vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 5. Son solamente 5 versículos los que vamos a leer. Lucas capítulo 17, versículo 1 hasta el versículo 5. Vamos a leer de manera alternada. Yo leo el primero, ustedes el segundo. Y nos reunimos en el versículo 5. Se pone de pie cuando lo vaya encontrando, hermanos, por favor, por reverencia a la palabra del Señor. Quiero confesarles que me siento nervioso. Es algo también que influye en los nervios del predicador, tener una cámara delante de uno y que saber que probablemente en algún otro lugar nos estarán viendo. Como quiera, aquí ya nos conocemos, pero allá no mucho, amén. Así que oren por mí ahí en su lugar. Lucas capítulo 17, versículo 1 hasta el versículo 5. Dice así la palabra de Dios: dijo Jesús a sus discípulos: imposible es que no vengan tropiezos, mas ay de aquel por quien vienen. Mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Juntos dijeron los apóstoles al Señor: aumentanos la fe. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por tu palabra. Ayúdanos a entender, Padre, a los que estamos aquí y a los que están también siguiendo la transmisión desde casa. Señor, ayúdanos a entender tu palabra. Bendice a tu siervo, quita a ese siervo inútil, Señor, y sea usted quien hable a los corazones. Gracias te damos, te lo pedimos en Cristo. Amén. Pueden tomar su lugar, hermanos, por favor. La palabra de Dios nos advierte. Para algunos podría ser motivo de advertencia, para otros motivo de gozo, para otros no mucho. La Biblia dice en el versículo 1, imposible es que no vengan tropiezos, y lo dice: más ay de aquel por quien vienen. Digo que la Biblia o el Señor Jesús nos advierte aquí, nos está diciendo que es imposible que no vengan los tropiezos a nuestras vidas. Es necesario que los tropiezos vengan a nosotros, hermanos, pero el Señor dice: mas ay de aquel por quien vienen. Mas hay de aquel por quien vienen. Y luego dice la palabra de Dios: mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar, que hacer tropezar a unos de estos pequeñitos. En Mateo capítulo 18, el Señor Jesús también encontramos este mismo pasaje. El versículo 1 dice: en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: de cierto os digo que si os volvéis y hacéis como niños, que si no os volvéis y hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y se le hundiese en lo profundo del mar. Y nótese que especifica la palabra de Dios una piedra de molino de asno. Los asnos eran usados para una piedra grande, la ponían encima de la otra para moler, ya sea el maíz, ya sea el trigo, ya sea lo que ellos quisieran moler, generalmente el trigo. Ustedes recuerdan a Sansón.
Cuando Sansón fue humillado por parte de los filisteos, de parte de los enemigos del pueblo de Dios, la palabra de Dios dice que pusieron a Sansón a moler el trigo. Era una burla, lo pusieron como un burro a moler el trigo. Pero entendemos la magnitud de estas piedras. La palabra de Dios dice: mejor le fuera que se le atase una piedra de molino de asno y que se le echara, se hundiese en lo profundo del mar. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan los tropiezos. Pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco, que teniendo 2 manos o 2 pies, ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida, que teniendo 2 ojos ser echado en el infierno de fuego. Es necesario que vengan los tropiezos. La palabra de Dios advierte: mas hay de aquel por quien viene. A veces alguien procede en contra nuestra, alguien nos hace algo. A veces sentimos tanto rencor, sentimos tanto dolor contra una persona que decimos: ojalá se muera, ojalá le pase algo malo, ojalá. Pero por eso la palabra de Dios dice: mas hay de aquel por quien vienen. Acabamos de leer en la lectura bíblica que el Señor Jesús dijo, o Dios dice, que mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Pero vamos adelante, hermanos. La palabra tropiezo quiere decir palo o trampa. Quiere decir ofensa, quiere decir algo que ofende, piedra de tropiezo. Quiere decir que alguien es causa de que alguien más caiga, causa de que alguien tenga una ruina moral y espiritual. Hay gente que se empeña en que la gente tenga ruina espiritual, ruina moral. Esos son tropiezos. Mas hay de aquel por quien vienen. Mas hay de aquel hombre, mas hay de aquella persona que hace que otra persona tenga ruina moral, ruina espiritual. Mejor le fuera que se le echase al fondo del mar con una piedra atada al cuello. Yo me he preguntado, hermano, ¿por qué es que vienen los tropiezos? La palabra de Dios dice que es necesario que vengan. Pero ¿por qué es necesario que vengan tropiezos a nuestra vida? ¿Por qué es necesario que pasemos por dolor? ¿Por qué es necesario que derramemos lágrimas? ¿Por qué es necesario que dejemos nuestra alma en el altar? Cuando lloramos y oramos a Dios, pidiendo fortaleza, pidiendo fuerzas, pidiendo que el Señor nos ayude a levantarnos de alguna situación. ¿Por qué es necesario que vengan los tropiezos? El Señor advirtió que era necesario que vinieran. ¿Pero por qué? La verdad, hermanos, es que lo necesitamos. Se oye redundante, pero es necesario. ¿Por qué? Porque lo necesitamos. Simplemente eso. A veces necesitamos hacernos sensibles en nuestras vidas, hacernos sensibles en nuestro corazón, derramar nuestro corazón a Dios. Es necesario que vengan los tropiezos. ¿Por qué es necesario, hermanos? El Señor dijo que era necesario que vengan. ¿Pero por qué es necesario? Porque estos develan las deficiencias de nuestro carácter. Mire lo que dice en Lucas 22:31. Lucas 22:31, por favor. Lucas capítulo 22 y en el versículo 31 la palabra de Dios dice así: dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearlos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, dispuesto a estar ahí contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte.
Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Y siguiendo la lectura, ustedes conocen la historia de Pedro. En el capítulo 24, versículo 54, la palabra de Dios dice: y prendiéndole le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo: también este estaba con él. Pero él lo negó diciendo: mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo: tú también eres de ellos. Y Pedro dijo: hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba diciendo: verdaderamente también ese estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, ¿qué dice, hermanos? Lloró amargamente. Es necesario que vengan los tropiezos. ¿Por qué es necesario, hermanos? Porque develan las deficiencias de nuestro carácter, porque prueban a nuestro carácter. Los tropiezos son necesarios en nuestra vida porque prueban a nuestro carácter. Oh, qué manera de probar a Pedro. Qué manera de probar a Pedro. Pedro era, ustedes conocen a Pedro, ustedes han leído, han escuchado acerca de este apóstol. Era un hombre atrabancado, era un hombre recio. Era un hombre rudo. Y yo puedo casi estar seguro, hermanos, que era muy raro ver a Pedro llorar. Era muy raro ver a Pedro quebrantado. Era muy raro ver a Pedro tal vez derrotado. Era aferrado, era recio, tenía un carácter fuerte. Pero Dios permitió un tropiezo en su vida para develar las deficiencias de su carácter, para quebrantar a Pedro, para que Pedro entendiera que no todo era ser recio, que no todo era ser rudo, sino que las lágrimas son necesarias también. Oh, yo estoy seguro que después de ese tropiezo, después de esa prueba que Pedro tuvo, Pedro no volvió a ser el mismo. Dios moldeó su carácter de una manera increíble. Develan las deficiencias de nuestro carácter. Son necesarios, pero no es pretexto para caer. Mire lo que dice en Hebreos 12:2, por favor, Hebreos 12:2. Hebreos capítulo 12 y el versículo 2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Dice la palabra de Dios: puestos los ojos en Jesús. Los tropiezos no son un pretexto para nosotros mismos ir y caernos en el hoyo. No son un pretexto para decir: ay, es que estoy desanimado porque alguien me lastimó. Oh, la palabra de Dios dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Es Jesús quien murió por usted y por mí. Es Jesús quien cargó nuestros pecados en la cruz. Es Jesús quien resucitó al 3er día, y gloria a Dios por eso. En Él debemos poner los ojos. Oh, los hombres le van a fallar. Los hombres le van a fallar. Tarde o temprano, si usted pone la vista en un hombre, pronto se va a decepcionar. Pero dice la palabra de Dios: puestos los ojos en Jesús.
el autor y consumador de la fe. Son necesarios los tropiezos, hermanos. Son necesarios, pero no es pretexto para caer. Son necesarios los tropiezos para que tengamos sensibles nuestros sentidos. Son necesarios los tropiezos porque caminamos por la senda y pensamos, y es común aquí en Ensenada los baches, por ejemplo. Ya decimos, no me voy a ir por esa calle porque ya he caído muchas veces en ese mismo bache. Son necesarios los tropiezos para que nos fijemos por dónde caminamos. Dios permite los tropiezos en nuestra vida para aprender la lección. Dios permite los tropiezos para que atendamos el camino, para que no estemos viendo otros lados, sino que estemos viendo el camino que lleva a Cristo. Son necesarios los tropiezos. Son necesarios los tropiezos. Regresamos por favor a Lucas capítulo 17. Lucas capítulo 17, por favor, acompáñame allá. Lucas capítulo 17. Y en el versículo 1 la palabra de Dios dice así: dijo Jesús a sus discípulos, imposible es que no vengan tropiezos, mas ay de aquel por quien viene. Ya vimos por qué son necesarios los tropiezos. Pero la palabra de Dios dice más, ay de aquel por quien vienen. ¿Cuántos de ustedes recuerdan cuando su mami o su papi les decía, quiero que hagas esto y ay de ti si no lo haces? No quiero que te salgas porque pobrecito de ti si te sales. Te voy a dar una tunda que no te vas a acordar, que no se te va a olvidar nunca en tu vida. Yo recuerdo una, amén. Y es cierto, no se olvida. Una vez me salí a jugar maquinitas y creo que era un jueves, teníamos que venir a la iglesia, no recuerdo muy bien. Y se me fue el tiempo. Se me pasó el tiempo. No recuerdo cuál fue el pretexto que usé para salir de la casa. Pero mi intención era ir a jugar. Pasaron horas y el chamaco travieso no llegaba a casa. Se acercaba la hora para venir a la iglesia. Recuerdo que estaba entretenido jugando cuando al mismo tiempo que volteé hacia afuera miré la trompa del carro. Y desde ese momento me empezaron a arder las sentaderas, amén. Yo sabía lo que me esperaba. Ay de aquel por quien viene. Ay, pobrecito de ti. Pobrecito de aquel hombre que hace tropezar a uno de estos pequeños. Pobrecito de aquel hombre, pobrecito de aquella mujer, pobrecito de aquella persona que hace tropezar a un cristiano y a un inconverso también. Pobrecito de aquel cristiano que haga tropezar a un inconverso, que por su culpa ese hombre o esa mujer no se conviertan a Jesús. Ay de ti. Ay chiquitito, pobrecito de ti. Vas a ver cómo te va a ir. Vas a ver cómo te va a ir. Hay consecuencias del que hace tropezar. La palabra de Dios dice más, ay de aquel por quien vienen. Esta palabra, ay, quiere decir juicio, quiere decir la ira de Dios, hermanos. Más ay de aquel por quien vienen. No tiene misericordia. Esta palabra ay es una expresión a la cual debemos temer. Es una expresión a la cual debemos tener miedo. Debemos tener respeto. Mas ay de aquel por quien vienen. A veces no nos importa. A veces no nos importa ser el portador de una piedra de tropiezo para alguien más.
por nuestro egoísmo, por nuestra mundanalidad, por nuestra carnalidad. Mas hay de aquel por quien vienen. Mas hay de aquel por quien vienen los tropiezos. No solamente Satanás trae tropiezos. Usted y yo podemos servir de tropiezo. Con nuestras murmuraciones, con nuestros chismes, con nuestros juicios. Usted y yo podemos ser portador de piedra de tropiezo. Oh, pero no solamente ahí. Mire lo que dice en Romanos 12:19, el versículo que leímos en la lectura bíblica. Romanos 12:19, por favor. Romanos 12:19. Romanos 12:19 dice la palabra de Dios de la siguiente manera: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a, ¿qué dice, hermanos? A la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer; si tuviera sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. No os venguéis vosotros mismos. Pero eso no es la frase que queremos enfatizar, que queremos enfocar, sino la que dice que el Señor dice que mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. El Señor le dijo a Pablo: horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Ay, chiquitito, pobrecito de ti, pobrecito de mí. Vas a ver cómo te va a ir si eres portador de una piedra de tropiezo. Si haces que alguien más tropiece, Dios dará el pago. Dios dará el pago. Y regresamos a Mateo capítulo 18 y el versículo 6, aunque ya lo mencionamos, vamos a ir allá una vez más. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molizno de asno y se le hundiese en lo profundo del mar. Mejor le fuera, eso es mejor. Porque la ira de Dios no se compara con nada. Oh, pobrecito del que hace enojar a Dios. Pobrecito del que se mete con Dios. Es necesario que vengan los tropiezos, mas hay de aquel por quien vienen. Mejor le fuera que se atase una piedra de molino de asno y que se le echase, que se le hundiese en lo profundo del mar. Es mejor. Es necesario que vengan los tropiezos. Hay consecuencias para el portador de los tropiezos. Pero también hay solución. Mire lo que dice en Romanos capítulo 14 y el versículo 13. Romanos capítulo 14 y el versículo 13, por favor. Romanos 14, 13. Romanos 14, 13, la palabra de Dios dice: así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Dice una vez más: ya no nos juzguemos más los unos a los otros. Ya basta de estarnos criticando, ya basta de estarnos mordiendo unos a otros. Ya basta de estarnos fijando en los errores de los hermanos y no atender las virtudes de ellos. Ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid. Decidid, está en nosotros, hermanos. Está en nosotros la decisión de no tomar, de no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Versículo 14: yo sé y confío en el Señor Jesús
que nada es inmundo a sí mismo, mas para aquel que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya no se pierda aquel por quien Cristo murió. No sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, amén, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Bueno es no comer carne ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o debilite. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe. Y todo lo que proviene de fe es pecado. Lo que no proviene, de fe es pecado. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles, no agrandarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es necesario que vengan los tropiezos, mas hay de aquel por quien vienen. Pero la palabra de Dios dice: decidid no poner tropiezo. Está en nosotros. Esa es la solución. Ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer el hermano. Si sabemos que eso le molesta al hermano. Ahora, tampoco estoy diciendo que debemos cumplir caprichos, amén. Tampoco no caigamos al extremo: hermano Santos, me molesta su corbata. Hermano Santos, me molesta que le vaya usted a América. No es por ahí, amén. Eso nos causa de tropiezo espiritual. Si usted se siente ofendido por la corbata del hermano Santos o porque le va a la América, entonces el problema es suyo. Pero navegamos con la bandera de que yo estoy bien. Yo no me pondría una corbata como la que trae el hermano. Gracias a Dios que yo no le voy a la América. Eso nos causa de tropiezo espiritual. No me voy a poner a llorar porque el hermano Santos le va a la América. ¿Sí le va a la América, hermano Santos, a todo esto? ¿Ya no? No me voy a poner a patalear porque el pastor le va a la Necaxa. No me voy a poner a patalear porque el pastor predica de tal o cual forma y no como a mí me gusta o como yo quisiera que predicara. Estamos hablando de cosas espirituales, con madurez espiritual. Si usted se fija en esas cosas, déjeme decirle que es usted un inmaduro. Y el problema no es del hermano, el problema es suyo. Pero decidid. Y sabe, con esa actitud usted se convierte en el portador de la piedra de tropiezo. Decidid no poner tropiezo. Ya no os juzguéis.
Ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidir no poner tropiezo, no poner trampa, no poner una cosa en la cual el hermano pueda caer al hoyo. Es necesario que vengan los tropiezos, mas hay de aquel por quien viene. Que no sea por usted y por mí que vengan los tropiezos, hermanos. Y por último, mire lo que dice Colosenses 3. Colosenses capítulo 3 y el versículo 13. Bueno, desde el versículo 12, capítulo 3, versículo 12, Colosenses 3, 12. Colosenses 3:12 dice la palabra de Dios: vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Es necesario que vengan los tropiezos, mas hay de aquel por quien vienen. Pero si usted ha sido dañado por alguien que le hizo tropezar, la palabra de Dios dice y le exhorta que Cristo le perdonó a usted. Así como Cristo le perdonó, usted debe perdonar a su hermano. Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7? De cierto te digo que hasta 70 veces 7. ¿Cuánto es 70 por 7? 490. 490 veces al día debemos perdonar. Y si alguien peca contra usted 491 veces, usted debe perdonar también. Si alguno tuviere queja contra otro, de la misma manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. El problema es que no estamos conscientes de cuánto Cristo nos perdonó. Por eso tanto orgullo y tanto rencor en nuestro corazón contra nuestro hermano. ¿Cuánto le perdonó Cristo? ¿Cuánto le perdonó Cristo? Versículo 14: y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Hacerlo en el nombre del Señor Jesús, estando conscientes de lo que Jesús le agrada. No como aquellos mafiosos que van a la iglesia y piden por la ayuda de algún santo, o incluso se atreven a blasfemar y a tratar de usar a Dios en sus cosas. Eso no lo hacen en el nombre de Jesús. Dios no los escucha. Pero dice que todo lo que hagamos nosotros, sea de palabra o sea de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre, estando agradecidos, teniendo conciencia de a quién estamos sirviendo. Es necesario que vengan los tropiezos a nuestras vidas, hermanos. El Señor nos advierte. Es necesario que vengan los tropiezos. Es necesario que caigamos. Es necesario que aprendamos, que nos levantemos. Es necesario que entendamos que no importa cuántas veces nos golpeen,
Lo importante es entender y saber cuántas veces nos podemos levantar. No quedarnos ahí tirados. Esa no es la voluntad de Dios. Dios quiere que se levante. Dios quiere que perdone a su hermano. Dios quiere que todo lo que hagamos sea para Él. Dios quiere que pongamos los ojos en Jesús, porque Él es el autor y es el consumador de la fe. La semana pasada hablábamos acerca del velo. Hablábamos acerca de lo que esto significa. Hablábamos acerca de los beneficios que tenemos con eso. Y eso es un punto a nuestro favor. La palabra de Dios dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Es necesario que vengan los tropiezos. Sí, es necesario. Mas hay de aquel por quien vienen, no sea usted un portador de una piedra de tropiezo. Cuide su actitud, cuide su testimonio, cuide sus palabras. Que Dios nos ayude, hermanos. La paz de Dios gobierne nuestros corazones. Que todo lo que hagamos sea para el Señor. Pero recuerde que es necesario que vengan tropiezos a nuestra vida. Mas hay de aquel por quien viene. Una vez más le digo: no sea usted un portador de una piedra de tropiezo. Más bien sea usted una luz en medio de la oscuridad. Sea usted un faro en medio de la tempestad, en medio del ancho mar. Sea usted un faro que dé norte a los navegantes, que dé norte a esas personas que están perdidas en sus delitos y pecados, que están en tinieblas, que van rumbo al infierno. Sea usted un portador de la verdad de Dios, no de una piedra de tropiezo. Porque recuerde, ay de aquel por quien viene. Oremos. Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias te damos por lo maravilloso y lo grandioso que tú eres. Gracias por tu misericordia. Ayúdanos. Bendice la invitación en el nombre de Jesús. Tal vez usted diga: yo creo que el Señor me ha hablado. Yo creo que alguna vez yo he sido piedra de tropiezo a alguien. O tal vez usted diga: yo me he sentido ofendido. Alguien más ha sido causa de que yo tropiece. Y en esta hora yo decido perdonar a mi hermano. Yo decido perdonar así como Cristo también me perdonó. ¿Cuántos dirán: el Señor me habló en esta noche? ¿Por qué no viene al altar? Ya hay gente viniendo al altar. ¿Por qué no hace un altar en su banca? Ahí los que están imposibilitados de poder venir al altar. ¿Por qué no hace un lugar allí? ¿Por qué no se arrodilla? ¿Por qué no le pide perdón a Dios de que usted ha sido de tropiezo para alguien? ¿O por qué no le pide perdón a Dios porque usted no ha podido perdonar a su hermano? ¿Cuántos dirán: a partir de hoy yo me comprometo a tratar de hacer, ya sea de palabra o de hecho, todo lo que haga, de palabra o de hecho, para la honra de Dios? ¿Cuántos habrá así? Quiero orar por usted. Amén. Amén. Amén, amén. Que el Señor les bendiga. ¿Cuántos dirán: yo quisiera confesar que he sido de tropiezo a alguien? ¿Por qué no se arrodilla y le pide perdón al Señor? ¿O cuántos dirán: yo no he podido perdonar a mi hermano? Todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, sea para la honra y gloria de nuestro Señor. Porque Él merece la honra, porque Él merece la gloria, porque Él merece todo.
Él es quien murió por nosotros en la cruz. Pastor. Vamos a estar orando. Señor, te damos gracias por lo que hemos escuchado. Cuán importante, Señor, es una advertencia a tiempo para, Señor, cuidar nuestro testimonio, Señor, cuidar el hecho, Señor, de no ser de tropiezo a alguien más. Pero también, Señor, ser conscientes que es necesario que vengan los tropiezos. Padre, ayúdanos a estar preparados. Ayúdanos, Señor, a siempre tener los ojos puestos en usted. Mi Dios, te damos la honra y la gloria. Te damos gracias porque eres bueno. Padre, pedimos por el tiempo, Señor, de reflexión en nuestros corazones. Ayúdanos a que tu palabra prospere, Señor. Y esto no quede solamente en un servicio más, una predicación más, sino que verdaderamente, Señor, tu palabra pueda germinar en nuestros corazones, Señor, y producir el fruto que usted espera de nosotros. Padre, te damos gracias, nos ponemos en tus manos, te damos gracias por el predicador, en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.